Tres. Buenos días, chicos. Vamos a retomar el tema de la clase anterior. Recuerden que estábamos revisando las diferencias entre las ciencias sociales y las ciencias naturales para que recordaran lo que estuvimos viendo o lo que vieron ustedes el semestre pasado. De lo que se trata es de que tengan claridad sobre la importancia de las ciencias sociales y el uso de las teorías. Entonces, vamos a revisar este mapa que nos habla sobre cómo fue y cuándo fue el surgimiento de las ciencias sociales para ver la parte en la cual derivan las teorías y vamos a ver, al final me iban a decir sus dudas. Bien, entonces tenemos aquí en el contexto histórico del desarrollo de las ciencias sociales que surgieron a partir del desarrollo del capitalismo y la consolidación de la burguesía. Más adelante en el semestre vamos a estar tratando esta parte más explícitamente de la burguesía, pero mientras, ahorita lo pueden ustedes entender como la clase social que tiene medios de producción, que ahorita en nuestra actualidad sería equivalente a los empresarios. Bien, hay tres factores sumamente importantes para el surgimiento de las ciencias sociales, de lo que estaba pasando por ahí del siglo XVIII, que es la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y el liberalismo. Por el lado de la Revolución Francesa, tenemos que esta surge como una forma del desarrollo de la Ilustración. Eh, Recuerden, supongo que ya lo revisaron también en el semestre anterior y si no en la secundaria, que la Ilustración fue una etapa en la cual la humanidad estaba accediendo a mayor conocimiento, porque en esa época quien tenía la parte, digamos, pues principal de lo que la gente pensaba era la Iglesia Católica, pero empiezan a haber cambios. También surge lo que se conoció en aquella época como racionalismo, que consistía a grandes rasgos en darle mayor importancia o darle un papel fundamental a la razón para explicar lo que estaba pasando en las sociedades. Estos dos elementos o estos dos aspectos ayudan a que la Iglesia Católica sea desplazada. Cuando aquí dice desplazar al clero ideológicamente, se refiere a que el clero ya no va a tener la verdad absoluta sobre lo que esté pasando en la sociedad. Por el otro lado, esto también influyó en la Revolución Francesa, que fue el hecho de que la burguesía tomara el papel o tomara mayor poder político, y esto permitió establecer el Estado, que también ustedes lo vieron el semestre pasado, el Estado y el derecho burgués. La Revolución Francesa lleva como consecuencia que se definan los derechos del hombre, que son la libertad, la igualdad y la fraternidad. Esto a su vez, por la parte económica, va a estar influenciado por la revolución industrial, que también ya lo revisaron ustedes, sobre todo en la secundaria, cuando les hablan acerca de que la revolución industrial se origina en Inglaterra y que tiene que ver con el acceso de máquinas para producir. Ya no va a ser una producción meramente manual, sino que las máquinas van a tener un papel fundamental. Esta revolución industrial, por lo tanto, permitió el desarrollo de la tecnología y este desarrollo de la tecnología tuvo tres consecuencias principalmente: las económicas, las sociales y las políticas. En el caso de las consecuencias económicas, hubo mayor crecimiento de la industria, del comercio, de las ciudades. Aquí no se imaginen cómo vivimos en la actualidad, sino que su mente viaje a 2 siglos o 3 siglos atrás. Antes de esto, pues obviamente no había este tipo de crecimiento. Por la parte social, influyó la revolución industrial porque sí hubo mayor producción, sí hubo un crecimiento y una facilidad para producir, a diferencia de cómo se había hecho siglos antes, y esto suponía que iba a tener un mejor desarrollo para las sociedades de Europa en aquella época. Sin embargo, no fue así. Empezaron a surgir una serie de problemas y en su momento se analizaba a dos clases sociales, que también es parte de lo que vamos a estar viendo durante el semestre, que son la burguesía y el proletariado, y vamos a ver también más adelante que esto trajo
problemas. Y por la parte política, tenemos que la revolución industrial, pues obviamente al tener diferencias estas dos principales clases sociales, van a surgir una serie de organizaciones y movimientos sociales que comandadas por los trabajadores, que van a estar en contra de las condiciones que empiezan a vivir. Y por otra parte, también se habla de que en aquella época empezó el desarrollo de lo que se conoce como liberalismo. El liberalismo es una doctrina burguesa, se dice esto porque es una forma en la cual la clase que tenía el poder en ese momento, que eran los burgueses, les decía, hagan de cuenta el equivalente a lo que ahora conocemos como empresarios, y que entonces ellos como está iniciando el liberalismo, van a manejar tres ideas y van a llevar a cabo esas ideas en tres aspectos principalmente, que son la propiedad privada. Ante todo va a estar la propiedad privada como lo principal en las relaciones sociales. Sí, también la libertad, cierto tipo de libertad que lo veíamos acá en la parte de la Revolución Francesa, que fue uno de los efectos, podríamos decir que positivos a comparación de cómo se movían las sociedades en ese momento, pero también va a generar una gran desigualdad social. Esta desigualdad social, que la vemos reflejada en lo que les platiqué aquí, se va a ver reflejada en general, y estos tres aspectos en conjunto, en que hay una serie de problemas económicos, políticos y sociales en la época que no pueden ser resueltos. Y esto nos va a llevar a tratar de explicar qué es lo que está pasando. Esta necesidad de saber qué es lo que está pasando, que ya no se puede, ya no le encuentran una explicación común y corriente, sino que se empieza a ver la necesidad del desarrollo de nuevas explicaciones que tienen que ver también con el desarrollo de las ciencias en general y particularmente en este caso de las ciencias sociales. Y al tratar de explicar científicamente lo que está pasando en la sociedad, van a surgir también pues diversas teorías que van a ser las que vamos a estar analizando durante el semestre. Con esto ustedes tendrán un panorama para que resuelvan lo que a continuación en las siguientes clases estaremos viendo. ¿Cómo le explicarían a ustedes, a sus compañeros, por ejemplo, cómo es que se desarrollan las teorías y cómo es que sirven las teorías sociales para explicar lo que está sucediendo? Bien, entonces ahorita les voy a poner un ejercicio.